Vamos con otro tema en Noticias 24. La Asociación de Bancos e Instituciones Financieras planteó que Chile vive hoy una situación de crisis inédita desde el retorno a la democracia en 1990. Se sostiene que la economía lleva al menos una década de estancamiento y a nivel político son patentes las dificultades para generar acuerdos que permitan un mayor crecimiento. Vamos a profundizar en otros temas. Estamos en contacto con el presidente de la ABIF, Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, José Manuel Mena. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Nicolás. Un agrado poder conversar con usted. Igualmente, José Manuel, ¿por qué este análisis tan potente que hacen ustedes como ABIF en términos de una situación de estancamiento de décadas desde el regreso a la democracia? O sea, esto va más allá de los hechos puntuales que nos tienen en una situación económica, por decirlo bajo, delicada. Si solo vemos el ámbito económico, en la década de los 90, nuestro país, Chile, creció al doble del mundo. Durante los 15 años posteriores crecimos un 70% más que el mundo. Sin embargo, en esta década, hace una década, llevamos un crecimiento menor que el mundo. Y lo más complejo es que nuestro crecimiento potencial, el Banco Central lo acaba de plantear, está bajo el 2%, el 1,9%. Eso no nos permite ser un país de esperanza, de oportunidades. Necesitamos volver a crecer al 4%. Voy a ponerlo un número que parece hoy día muy difícil. Sobre el 3, yo diría al 4, para poder, con la tasa de nacimiento de las personas, tener la posibilidad de que el país vuelva a ver en el corto plazo la posibilidad de ser un país desarrollado. Por supuesto que esa es la mirada económica. Si además miramos la gama de problemas que hoy día enfrentamos, educacionales, salud, pensión, seguridad, en efecto, nuestra mirada es que tenemos una coyuntura la más difícil, la crisis más compleja desde el retorno a la democracia. Ahora, ¿por qué se hace este análisis ahora por parte de la Asociación de Bancos, José Manuel? Porque me parece que es un problema que ha sumado tantas variables difíciles como la que menciono, y donde la perspectiva que recién vuelvo a enfatizar del Banco Central con una economía estancada, una economía en un pantano, en donde el crecimiento potencial ni siquiera llega al 2%, creo que es una situación en donde todas las personas que tenemos alguna voz posible, pública, todos aquellos que tienen responsabilidad en el ámbito del gobierno, legislativo, deben mirar esto y decir, no podemos farrearnos nuestro país como me parece nos estamos farreando en estos últimos años. Se lo pregunto porque justamente, y pueden haber excepciones y si es así pido la disculpa por el error, pero no es habitual que la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras que agrupa esta industria haga un análisis, no voy a decir descarnado, pero sí bastante negativo en términos de la situación económica. ¿A qué fin también va este análisis? Porque uno lo puede ver desde una asociación, un gremio tan importante, desde el ámbito financiero y económico, como un llamado de atención, pero también como una medida de presión, ¿podrían decir algunos? Yo creo que es un llamado a poder poner las necesidades que hemos planteado en primer término y buscar una solución, buscar un acuerdo. Si esto sumamos en que nuestra mirada sectorial sobre solo el ámbito bancario, estamos viendo también una muy baja tasa de crecimiento, en rigor estamos decreciendo. El ámbito solo estrictamente de crédito, estamos cayendo un 6%, y si uno mira el ámbito de consumo hipotecario, que es habitualmente las consultas habituales que se hacen, bueno, ¿cómo estamos en eso? Recordemos que la mitad de los créditos en Chile son a personas, consumo hipotecario. Y ese flujo consumo hipotecario está a la mitad de antes de la pandemia, a la mitad, que refleja una situación tan difícil como que las familias nuevas ven muy difícil poder aspirar a una nueva vivienda. Es un ejemplo que estoy mencionando. Y todo lo anterior, creo que para poder dar un primer peldaño de avanzar a una solución que va a ser trabajosa y que tenemos que poner mucho esfuerzo entre todos, pasa por una mejora en el sistema político, como hemos escuchado. En ese sentido, nuestra palabra es enfatizar
que es un minuto muy duro para nuestro país y que en ese sentido nuestra disposición es a poder acompañar el invertir, acompañar el crecimiento, una palabra que ha vuelto a ser de primera de título, ¿no? De primera página. Y pero para eso hoy día se requiere seguramente cambio en el sistema político para poder generar acuerdos, que es lo Ya. que más difícil hemos visto en los dos últimos gobiernos. Ahora, ¿cuál es el cambio, los cambios que propone la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras al sistema político como uno de los elementos que usted hace en este análisis tienen a una economía estancada por una década? Sí, esto es una reflexión más bien solo del punto de vista de lo que nosotros visualizamos al ser nuestra industria, el resumen al final de todo lo que vemos en nuestros clientes, toda la gama de industrias, lo que es la manufactura, lo que es la agricultura, la minería, todo llega a nosotros. Todas las aspiraciones y necesidades de las personas, todo lo que implica el ámbito de construcción, todo llega al final a los bancos. Eh, y nosotros lo que visualizamos, por lo tanto, es que se requiere en primer término, y escuchamos muy atentos en ese sentido opiniones del ámbito político que empiezan a plantear que es necesario hacer una mirada a poder lograr que haya menos partidos, a poder lograr que posibilite un Congreso más posible de generar acuerdos. Eh, Ujú. Ese puede ser el primer paso, pero además requiere una conversación para hacer un esfuerzo entre todos de manera de que los proyectos que hoy día están detenidos, de manera de que la iniciativa de crecimiento que permita inversión se materialicen efectivamente. Y ahí Sí. vemos un esfuerzo José Manuel, público-privado, gobierno, Congreso. usted dice proyectos que están detenidos, por ejemplo, el pacto fiscal que propone el gobierno. Yo creo que hoy día el pacto tiene varios apellidos, ¿no? Habla de crecimiento, habla de eficiencia en el gasto. Creo que hoy Combate a la día evasión y elusión. absolutamente. Todo eso creo que se debe hacer un esfuerzo importante. Cabe destacar que todo lo que estamos hablando, sin embargo, no requiere ley. Muchos de los elementos que estamos hablando, no todos, pero muchos de los elementos que estamos hablando requiere simplemente de iniciativa de gobierno, algunas normas, por supuesto. Otros menores de lo que estamos hablando requieren ley. Ahora, si la conversación es si necesitamos más impuestos, creo que la situación se traba un poco en la conversación. No está en nuestro ámbito, esto está en un ámbito político, pero nuestra mirada es que el país está tan estancado, estamos tan metidos en un Ujú. pantano que se requiere más bien priorizar el crecimiento, priorizar, por supuesto, disminuir con fuerza la evasión y la ilusión, por supuesto, priorizar el gasto lo más eficiente posible antes de mirar aumentos en impuestos puntuales, ¿no? Sí, recuerdo hace un par de meses ya, varios meses, en un desayuno de la Cámara Chilena de la Construcción que estuvo el presidente Gabriel Boric, que él, también la Cámara, ese gremio, Sí. pero el presidente Boric hacía un llamado, lo voy a poner en ese término, a los bancos e instituciones financieras para entregar mayor financiamiento, para de alguna manera esa reactivación económica también parte desde el rol que juegan los bancos en términos de a las pymes, a las empresas, a la construcción. En ese minuto se decía poder dar un apoyo en términos del financiamiento, un mayor apoyo en términos de la evaluación de riesgo, en términos también de la accesibilidad al crédito. ¿Cómo toman ustedes eso y cuál es el rol que tiene la banca también, que es bien importante en esta situación económica? Muy bien. Yo creo que la respuesta va en tres ámbitos. Lo primero es que el crédito tiene que ser sano. No sacamos nada con una empresa darle un crédito cuando en un año más no va a ser capaz de pagarlo. Y en ese sentido es una decisión extremadamente difícil en ocasiones. Pero efectivamente el primer punto es crédito sano. Lo segundo es que hoy día la experiencia de los últimos 2 años, 3 años, muestra que los créditos que se dieron con FOGAPE, que fueron con garantía Con parcial garantía, del sí, Estado, del Estado. créditos parciales, ¿no? 60% aproximadamente. Créditos que FOGAES que son a la construcción, que también tienen una garantía parcial. Fíjense que como instrumentos han sido muy exitosos porque se han cubierto en una forma muy importante del universo elegible, se dice. Es decir, las industrias que estaban acotadas en lo que dice la ley,
fíjese que en el caso de Fogás, que voy a referirme solo a construcción, el 85% de los RUT elegibles tuvieron un crédito. No todos, porque, vuelvo a decir, crédito sano en primer término. Sí. Y por último, claro, no, muchas veces no con los porcentajes de financiamiento que solicitaban las empresas en este caso, menor. En general, el punto es un arte casi, decir cuánto. Nicolás, te va a pasar un crédito por 1.000, un crédito por 50, tiene que ser adecuado a lo que tú puedas pagar cuando ese crédito venza. Y lo tercero y que quiero enfatizar es que ha habido aumentos de crédito, ha habido aumentos de endeudamiento. Es decir, un cliente previo a la pandemia que tenía una cierta deuda, 100, con el FOGAPE aumentó a 130. Si ese cliente además tuvo un crédito adicional de capital de trabajo, lo que estoy diciendo es que puede ser que hoy día sea 140. En general vemos en sectores difíciles que hay que seguir acompañando que ha habido un aumento del endeudamiento. Y por eso hay que tener mucho cuidado porque al final la deuda no puede ser un lastre, sino que tiene que ser algo que sirva para salir del problema. Eso lo estamos viendo todavía, yo creo que nos queda un par de años para ver que los clientes en general puedan levantarse efectivamente y poder honrar esos compromisos. Sí, José Manuel, en esta crisis económica que ustedes mencionan como asociación de bancos, ¿cuál es la salud actual del sistema bancario chileno? El sistema que hoy día tiene un regulador, que es la CMF, y que junto al Banco Central, que tiene una voz importante en lo que fueron algunas definiciones, ha llevado a que el sistema hoy día está en una sola cifra, un 50% con más capital de lo que la normativa plantea. Ya. De hecho, también aplicando las nuevas normas de Basilea, que son esas garantías, digamos, para la sostenibilidad del sistema financiero que imprime, lo estoy haciendo súper simplista, pido disculpas, mayor colchón, digamos, a las instituciones financieras. Efectivamente, puesto con una cifra que pueda ser fácil de recordar. La banca es el único sistema que duplicó su capital, voy a decir, 6 años atrás, ¿no? Tenía un capital de 100 y hoy día, 6 años después, es 200. Pero eso no termina, porque la normativa Basilea lleva a que la banca va a tener que aumentar su capital un 50% más de aquí a 5 años más. Sí. Eso significa, por un lado, un compromiso con la industria, con el país, pero por otro lado, significa un sistema capitalizado y solvente, porque en efecto ya aprendimos, los que tenemos algunas décadas, que un sistema bancario que quiebra, que es insolvente, es un problema mayor, que lleva muchos años recuperarse. Eso, tengamos confianza, tranquilidad, el sistema chileno está tal vez el mejor sistema latinoamericano en términos de solvencia. Digamos, que da certeza para la salud, vuelvo al concepto de los bancos, de las instituciones, en términos de no encontrarnos con problemas, por ejemplo, que se dieron al principio de año, con variaciones distintas, lo comentamos en su minuto en Estados Unidos, con otras entidades financieras que iban a sectores, por ejemplo, de la tecnología. En algún minuto también nos tocó abordar ese tema. Absolutamente. Creo, un comentario sobre Estados Unidos en ese sentido. La banca chilena tiene un marco de trabajo, Basilea III, y que estamos avanzando fuertemente en lo que falta, que lo deja en un pie mucho más solvente que un banco mediano norteamericano, el Silicon Valley y otros, claro, que no son los 10 más grandes, pero son muy grandes para nosotros, ¿no? Pero no son de los 10 más grandes para ellos. Sin embargo, en efecto, esa gama de bancos medianos norteamericanos no está bajo Basilea III, tiene una otra normativa bastante laxa, lo que se probó, que generó las dificultades que conocimos. En Chile eso no se podría haber dado, ya sea porque hay normas propias de los bancos, ya sea porque el regulador tiene otras, o porque Basilea nos ha puesto un paraguas grande, ¿no? Eso no se habría dado. Por eso, vuelvo al punto, se lo planteaba a un chileno que fue a trabajar, muy conocido, un ex ministro que se fue a Estados Unidos a un cargo del Fondo Monetario, y dice, ex ministro, no, usted se verá a vivir a Washington, pero su dinero no lo ponga en un banco norteamericano, manténgalo en un banco chileno, va a ser más seguro, se lo reafirmo en forma muy importante.
José Manuel Mena, estamos hablando del financiamiento, una de las áreas relevantes que tienen los bancos, las instituciones financieras aquí en Chile. Tiene varias, pero entre ellas la más importante y la más visible también es el financiamiento. Ahora, cuando nos vamos a uno de los instrumentos, en este caso las tasas de crédito hipotecaria, con tasas que evidentemente siguen por sobre las que históricamente se tuvieron bien bajas hace algunos años. Este titular que muchas veces uno ha leído en la prensa en términos que a aquellos menores de 35 años se les escapa la posibilidad de la casa propia. ¿Cómo lo abordan desde la banca cuando, claro, hay una situación económica delicada, pero con proyecciones más positivas y algunos dicen, bueno, en algún minuto también eso se debe acoplar? Ha habido, yo diría, dos efectos que han pasado en términos de tasa. Eh, la primera es que, para recordar y poder aclarar, la tasa del Banco Central, que ha ido bajando y va a seguir bajando, esa es la perspectiva, no tiene relación con la tasa a largo plazo sobre los cuales los bancos podemos tomar fondos y poder financiar los créditos hipotecarios. La tasa de largo plazo hipotecaria, entonces, ¿de qué depende? Muy simple, depende de cuál es la tasa que el país obtiene a largo plazo. Son instrumentos del Banco Central, por ejemplo, o son bonos que se colocan en el mundo, en los mercados internacionales. Y lo que ha sucedido ahí es que las tasas internacionales han subido 130 puntos, por ejemplo, o sea, harto, bastante, durante este año 2023. Y en efecto, hoy día esa tasa está más alta que incluso que un año atrás. ¿Va a poder bajar? Bueno, va a depender de cómo el mundo evolucione, pero con un problema adicional. Nosotros como país hoy día somos más riesgosos, somos más pobres, voy a decir, respecto a una mirada de un inversionista. Y por lo tanto ese inversionista, que no es necesariamente chileno, es Claro. internacional, pide unas tasas más altas. Sí. Bien, los bancos Ahorita dice somos más simplemente... pobres, pero más seguros a nivel internacional, como por ejemplo con la banca más solvente de Latinoamérica. Sí, lo que pasa es que somos los mejores en Latinoamérica, pero en algún minuto éramos comparables a Europa, hace 4 años atrás. Y entonces nuestras tasas hipotecarias eran incluso menos que el 2%, ¿cierto? UF más 2. Hoy día, 4 años después, somos más pobres y somos más riesgosos. Y por eso nuestras tasas, además de que internacionalmente han subido, nuestra prima de riesgo es más alta. Entonces, ¿qué nos pasa? Bueno, lo que nos pasa a los países cuando son más riesgosos, las tasas en las cuales podemos captar fondos a 20 años son al menos 2 puntos más altos que lo que te eran 4 años atrás. Eso es un problema. Segundo, y voy rápidamente al punto, los bancos hemos intentado buscar alternativas, pero no se nota mucho porque la tasa internacional se ha movido, ¿no? Y hay alternativas, hay algunos bancos que se han ido a 25 años, no está fácil conseguirse dinero a esos plazos. Y eso es consecuencia de lo que pasó con los retiros de la AFP. Dejémoslo eso claro, eso es consecuencia de malas decisiones de política pública. Pero fíjate que, Nicolás, aun cuando un crédito hipotecario se toma a 20 años, y no a 30, a 20 años, se toma a la tasa del 5,5. Fíjate que esa tasa y ese plazo era la misma que Chile tenía, que tú tenías, yo tuve la posibilidad de un crédito hipotecario el año 2000, Ya. casi 25 años atrás. Son las mismas condiciones. Ahora, pero con tasa Pero fija y variable en muchas de las solicitudes de crédito, no con tasa fija. supongamos que sea igual de fija, porque en efecto la tasa del año 2000 es muy comparable a la actual. Lo que pasa es que entre medio, después del 2000, 2010, Sí. 2015, tuvimos una baja muy importante de las tasas porque fuimos un país que fue haciendo las tareas en buena forma y el mundo así lo validó. ¿El problema cuál es el otro? ¿Cuál es? El problema es que la casa del año 2000, comparado con el sueldo que teníamos el año 2000, la casa vale hoy día, haciendo la misma referencia, vale 3 veces más. Por 3.000 UF el año 2000 uno Claro. obtenía una Sí. casa a un buen nivel. Hoy día por 3.000 UF José esa Manuel. casa se mucho más. Sí. Ese es el problema. Y quiero ir a otro tema ya que estamos conversando y Sí. tiene que ver justamente con la industria, esta ley contra el fraude, fraude bancario. ¿Cuál es la situación actual de los fraudes bancarios y también las iniciativas que ha impulsado el gobierno sobre eso? Tenemos un problema hoy día. Partamos de una base que los medios de pago digitales son los que debieran primar. Ojalá fuéramos un país sin billete y moneda. ¿Estamos de acuerdo? Eso debiera ser. De hecho, Chile
tiene la mayor cantidad de cuentas vistas, cuentas de crédito, tarjetas definitivas o medios de pago digitales, como no la tiene nadie en Latinoamérica. En eso somos todavía muy semejantes al primer mundo, que ha facilitado las billeteras, el uso de los medios de pago digitales, Claro. cuenta RUT o medio de pago digital, que han facilitado los beneficios que desde un gobierno se entrega, ¿no? Ningún país latinoamericano tiene esa posibilidad. Eso es lo primero. Segundo, hay que decir, bueno, si vamos a tener medio de pago digital y ojalá todo solo hubiese eso y no billete de moneda, tiene que ser en un contexto en donde la forma de uso, la responsabilidad de uso, los medios en términos de evitar fraude a partir de inversiones tecnológicas que hagan los emisores, no solo bancos, aquí hay cooperativas, Sí, cajas de claro. Amplio. compensación, fintech, ¿ok? Bueno, todo eso tiene que ser lo mejor del mundo, en efecto, y eso se ha hecho. Ha habido grandes inversiones y por eso de repente usted tiene no solo la clave 1, la clave 2, la clave 3, aquí hay incluso inteligencia artificial para verificar si Nicolás efectivamente está él haciendo la transacción. Sí. ¿Cuál es el Reconocimiento problema? biométrico, varias otras herramientas. Sí, no lo voy a decir todo porque esto es parte del secreto de Está los bien, sistemas está bien, de por supuesto. detección, ¿no? Eh, Bien, pero entonces, ¿cuál es el problema? Hay un problema básico que se generó por una ley 2 años atrás y que dice que si yo tengo alguna duda de que usted, Nicolás, no ha sido cuidadoso, ha sido más bien negligente, o incluso si Nicolás está aprovechándose y me está desconociendo una transacción cuando en realidad tú la hiciste, es decir, estás haciendo de una forma delictual un autofraude, Sí. la ley hoy día me obliga no solamente a devolver los fondos que estás desconociendo hasta por 1 millón de pesos en 5 días, y después anda a ver cómo puedo recuperar esos fondos, así que logré probar que tú fuiste cómplice de esta situación, sino que además hay una forma de que la ley obliga a probar ante un juzgado policial local algo que los abogados plantean que es imposible, que tiene que ver con un estándar probatorio que se llama culpa grave o dolo. Reafirmo el punto que me interesa. Aquí al cliente hay que protegerlo. Al cliente que quiere hacer las cosas en buena forma hay que protegerlo. El peso de la culpa se denomina, es decir, quien debe probar nunca es el cliente. El cliente no debe contratar un abogado. Estamos de acuerdo, eso es lo correcto. Pero si yo tengo una duda que tú como cliente no fuiste cuidadoso y más encima tuviste una actitud delictual, hoy día la ley está mala. No puedo probar lo que debiera darse, lo que debiera darse en el mundo. No estamos innovando. Hagamos lo que hace Europa, hagamos lo que hace Bien. el resto de países de Latinoamérica. Pero debemos, finalmente, el punto es, debemos hacer un esquema de operación en los medios de pago digitales que sea similar al resto del mundo. No inventemos algo. Aquí, lamentablemente, se inventó algo, aunque se advirtió por parte del Banco Central, por parte de la CMF, se advirtió, pero no fuimos escuchados. Hoy día hay que corregirlo, porque si no, esto trae un problema de que voy a tener que, como banco, como emisor en general, voy a tener que empezar a ver si Nicolás es una persona confiable para tener un medio de pago digital. Eso es una retroceder en la inclusión financiera. Eso no lo podemos hacer. José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, muchas gracias nuevamente por esta conversación, José Manuel. Que le vaya muy bien. Tiene verdad. Muchas gracias a ti. Hasta luego, gracias.